Muy bien, estamos con Ezequiel Tosco, secretario general de la Asociación Gremial de Computación de la República Argentina, el sindicato conocido como el Sindicato de los Informáticos. ¿Cómo andamos, Sí, Ezequiel? ¿Todo bien? bien, todo muy bien. Bueno, Gracias por la invitación. Un saludo a todos. gracias. Todos dicen el sector que crece, el sector vamos a vamos a romper mitos. Mm, ¿Cómo están con el tema salarial? Mirá, si es cuestión de romper mitos, yo te cuento, es un sector que viene creciendo, pero viene creciendo los empresarios del sector. El trabajador y el tema salarial dista mucho de los mitos estos que se vienen diciendo permanentemente o del mito que intenta imponer el sector empresario, donde dice que los salarios acá son superiores a la mediana de otros sectores. Mm, Para que te des una idea, sí, la mediana de nuestro sector, en el caso del software, porque nosotros tenemos software, hardware y servicios informáticos. En el caso del ajá, software, estamos no más de 1.200.000 pesos por mes. ¿Y sí, qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la mediana, que la mitad de los trabajadores de la actividad cobran menos que eso. ajá, Nosotros tenemos recibos de sueldos de empresas de primera línea que son de 700.000 pesos, de 800.000, o inclusive Globan, que es una de las que le ponemos muchísima plata en el marco de la economía de conocimiento, que no superan los 900.000 pesos. ¿cuánto? Así que ¿900.000? 900.000. Así que estamos hablando, viste, de un sector que Ah. pelea por no tener, no solamente paga salario bajo, sino que pelea por no tener sindicato con quien poder discutir las paritarias, ¿no? Ujú. ¿Ustedes están discutiendo paridad? ¿Ustedes están dentro del marco de la negociación o no? Nosotros lo que tenemos es un convenio homologado testigo y sobre ese convenio homologado que tenemos por empresa, tenemos más de 150 empresas con las que discutimos permanentemente paritarias. De hecho, acabamos de cerrar, mañana lo hacemos público, acabamos de cerrar un aumento para el último tramo del año del 6%, con lo cual Ah. nuestro convenio acompaña la inflación, pero estas empresas grandes son las que niegan el hecho sindical y por eso tratan de no tener paritarias. Y de no pagarlo, ese Y no 6%. pagaban, por supuesto. Ajá. Pero esto tiene que estar homologado por la Secretaría de Trabajo o no. ¿Se homologa Y o no? en principio lo que tendrá que hacer la Secretaría de Trabajo es convocar a estas empresas para que se sienten a dialogar y para empezar a construir un convenio colectivo. Eso Pero a ya de ver, base no sucede. explícame, pues vamos a explicarle esto a la gente. Ustedes terminan cerrando aumento salarial con diferentes empresas. Sí, señor. Eso no es una Nosotros es negociación así. en el marco de una paritaria general, digamos. Sí, no es una negociación paritaria como estándar en cualquier otra Sí. actividad. Nosotros Ajá. lo que tuvimos en el último gobierno peronista, lo que se hizo fue, sí se convocó a una mesa paritaria, no se presentaron las empresas, sí se presentaron algunas empresas en particular y con esas empresas se discutió un convenio colectivo por empresa y sobre ese es donde se referencian las más de 150 empresas que hoy tenemos Ujú. y que con las que discutimos convenio colectivo. Bien. Ahora bien, las grandes empresas y las cámaras empresarias del sector informático no se presentaron en el Ministerio de Trabajo. Intentamos volver a convocarlas este último periodo y nos lo rechazaron Claro. directamente porque las empresas desconocen el hecho sindical, así que Ujú. estamos en esa situación. Ujú. Ezequiel, me decías, esto era en software. ¿Qué otras ramas tienen? El hardware y los servicios informáticos. Y ahí ¿cómo están los salarios? No, también en los servicios informáticos muy parecido al software y en el hardware aún están más bajos, Más ¿no? bajo. Cuando hablamos de hardware son los grandes mayoristas y los integradores que importan mercadería, porque Claro. acá no se fabrica nada de lo que son ni Mm, servidores, ni distintos tipos de placas, smart sí. array o cualquiera de ese tipo de placas, acá no se fabrican, entonces se importan. Y ese sector está en la mediana en 1.000.000 de pesos. Ajá. Bien. A ver, también para romper un poco estos mitos, ¿viste? Porque siempre que se habla de las tecnológicas, uno tiene, dos por lo menos, me quedó esa cosa, ¿viste? De Google, donde se entraba y te ponían desde mesa de ping-pong hasta, no sé, café libre, qué sé yo. ¿Eso se sigue utilizando o quedó como una referencia así y las condiciones laborales son como en todo el sector del trabajo?
Mira, yo te voy a decir, hace 2 años más o menos, desde que estamos trabajando y profundizando la tarea gremial, medio que ese tipo de cuestiones quedaron a un lado porque el salario Claro, del claro. trabajador viene perdiendo contra la inflación. Viene hace 2 años que el salario Ujú. informático decayó del puesto 13, hoy estamos en el puesto 25 para arriba. O sea que en comparación con otras actividades. Hay empresas que todavía lo hacen. Vos ves el caso Globan, que había salido un video muy reconocido, que se había viralizado, donde tenían todos los servicios, hasta secador de pelo y ducha te Claro, ponían. Pero la verdad que con eso lo único que se lograba era que el trabajador permanezca, no 8 horas, permanezca 16, 18 horas adentro de la empresa. Y ya que estaba, viste, laburaba un poco. claro. Entonces es permanentemente explotación al trabajador. Así como hablan las empresas de convenios colectivos modernos, también debo decirte que hay una explotación moderna que es a través de esto, de te doy un pancito tostado, de que los viernes de fruta, o que te doy un sillón para que te sientas en un espacio relajado. Pero Claro. la verdad es que esas son formas de explotación moderna, donde te hacen estar 18 horas, 16 horas adentro de la empresa. Sí, Entonces, igual esas digo, son, sí, decime. a ver, una cosa es este tipo de beneficio y otra cosa que me niegues un aumento salarial o que el aumento No, esté bueno, por debajo de la inflación. Engloban, para que te des una idea, nosotros a finales del año pasado logramos, y ya estamos en octubre, recién a finales del año pasado hemos logrado un aumento para los trabajadores del 5% nada más y un adicional que le estaban pagando 5.000 pesos por el teletrabajo, que se lo pasamos de 5.000 a 30.000. Global hacía 2 años que no tenía aumentos salariales porque ellos dicen que tienen el salario dolarizado, pero tienen el 70% del salario dolarizado, o sea que no lo aumentaron, no solamente no lo aumentaron la parte en dólares, sino que tampoco lo aumentaron la parte en pesos. Por Ahora, eso, ¿por qué aumentó Global? Y eh, porque la verdad que nosotros hicimos un escándalo bastante importante que se viralizó y hasta tuvo impacto en Wall Street, donde ellos cotizan en bolsa. A partir de eso, Global decidió poner 2 pesos y pegarle un aumento a los trabajadores. Pero en cuando, general no hay paritarias en el sector. cuando decís, Ezequiel, que tienen salarios dolarizados, que como Sí. que se mueven, como se mueve el dólar, que si bájate, bájate, baja. Sí, señor, eso sí, ellos le dicen que le pagan $1.000 más un adicional en pesos, por darte un número redondo, ¿no? O sea que si el dólar sube, ellos, viste, están ganando menos plata, Pará, poder adquisitivo. pregunta, ¿el dólar es en dólar constante y sonante, No, crocante, diría alguien, o no? no, no. O sea, En, en otra época, te en hacen otra el época traspaso, sucedía digamos. que, no, te lo depositaban directamente. En otra época sucedía que te pagaban los dólares, pero te lo Ajá. depositaban en Uruguay o te lo depositaban en una cueva y a vos te traían en la motito, te traían los dólares de billete crocante. Hoy Sí. resulta ser que no es así. Hoy lo transfieren directamente. Esa parte que te dicen en dólares la pasan a pesos, al dólar oficial y sobre eso te pagan los pesos. Ah, bien, sobre dólar oficial, digamos. Sobre dólar oficial. Y ahí y después hay un porcentaje que ese sí aplica peso puro. Ese aplica pesos directos. Sí, pero Bien. no te estoy diciendo, a ver, no son más de 200, 300.000 pesos en pesos y el otro, la diferencia son más o menos un promedio de $1.000, $800 que lo pasan a pesos y Ujú. sobre eso te pagan. Bien. ¿Cuánto Es toda una es? Sí. ingeniería rara que hacen, ¿no? Sí, es raro, porque, sí, obviamente es raro. Eh, ¿Cuánto es? Bueno, ya me hablaste un poquito de precarización, pero lo que me gustaría saber es cuánto personal está registrado dentro de este sector. ¿Cuánto es el volumen que crees vos de personal hoy en la actividad informática? Sí, lo tenemos estudiado y lo tenemos trabajado, eso a través del observatorio informático que nosotros para este tipo de cosas es que lo creamos. Tenemos Ujú. hoy 162.000 trabajadores en la actividad informática, Sí. ¿bien? De los cuales sabemos que más o menos tenemos un 30% de rotación y tenemos alrededor de un 25-26% de compañeras mujeres y el resto son hombres. Ujú. Esa es un poco la estadística del universo que hay. Y el 85% de todo ese universo está en capital y provincia de Buenos Aires. Ajá. ¿Y de esos cuántos están registrados? ¿Todos? No, no, esos son los registrados. Sobre Ah, eso esto lo que lo... tenemos es a su vez el freelancer o el contractor que le dicen ellos,
que es el famoso monotributista que lo Sí. contratan por proyecto, le pagan en negro, y ahí se calculan que hay más o menos 30.000 trabajadores adicionales. Ujú. O sea que estarás más o menos en 200.000 trabajadores Más o menos la volumen, actividad hoy ronda en 200.000 trabajadores, sí señor. de los cuales tenés 35.000 que están en negro. Sí señor. Sí, Bien. sí, y hoy hay muchos con pluriempleo también. No Sí, tengo la obvio. estadística ahora a mano, pero hoy tenemos un montón de trabajadores con pluriempleo, que no solamente trabajan para la empresa acá, sino que buscan algún trabajo por plataforma, para Claro. hacer algún desarrollo para Estados Unidos o para Europa o para India. Hay una complejidad. Hoy al Bueno, trabajador informático ya no le alcanza el salario. no, no, este es un mal que nos abarca a todos. No te preocupes, que estamos todos en la misma. La Argentina ha caído en esta cuestión de, no sé, un porcentaje hoy, bueno, en los 2 años de gestión de Milei se perdieron 200.000 puestos de trabajo. No, no, obviamente esa gente sigue buscando, no se recupera. Y si no, tenés un sector de la sociedad que tenemos 4 o 5 laburos. Claro, Así. es lo que nos está sucediendo a nosotros también en esta actividad que siempre se pensaba que se la vendía como la actividad de vanguardia y que cobraba mejores salarios. Hoy tenemos la misma problemática que todos los trabajadores de cualquier actividad. Bien. Bueno, te dejo con un poco de la actividad tuya y la pregunta del millón, que después volcamos siempre, que se la estamos haciendo todos los dirigentes, porque sabés que el 5 de noviembre tenemos elecciones en la CGT. ¿Cómo ves esta renovación? ¿En qué periodo tiene que entrar la CGT? ¿Qué análisis haces de estos momentos? Bueno, en principio, a mí me parece que se está dando algo que no se estaba dando hace mucho tiempo, es que la misma dirigencia, los mismos históricos, están intentando promover a nuevos actores para ocupar cargos directivos. Mm. Yo creo que después lo que tenemos que ver, si es, en principio todo apunta a que vaya a ser un triunviro, donde tenemos dos compañeros y una compañera, que es lo primero que se ve a prima fase. Pero yo creo que, por eso te digo, me parece que lo primero es que hay una intención y hay una conciencia de determinados dirigentes de impulsar a nuevos actores. Ahora, lo que vamos a tener que ver después es cómo estos nuevos actores también se ganan su lugar, porque si no van a estar con un poder prestado. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que apostar todos como dirigentes, como movimiento obrero, a generar una unidad de concepción para poder después trabajar sobre una unidad de acción, ¿no? Sí, es bueno lo que decís porque obviamente cuando uno traspasa poder, después ese heredero, obviamente que hay una cuestión psicológica ahí, que se revela y no es que quiera matar al padre, pero más o menos va a ser No, su pero uno se camino. tiene que hacer cargo después, Más o ¿viste? menos, Tenés exactamente, que en generar esto me tu propia parece. dinámica, tu propia conducción, tu propia, Ujú. propia Bien, idea, ¿no? ahora, vos ves que vamos a un triunviro nuevamente, no hay posibilidad de un secretario general. Lo que pasa que, a ver, y te lo digo porque ya se hizo públicamente, para mí, como secretario general hoy, el único que está preparado para asumir o que tiene una unidad de concepción del resto del movimiento obrero es Gerardo Martínez, quien es uno de los dirigentes también que apuesta a la renovación y que por otro lado está haciendo un trabajo que tiene un impacto profundo y muy bueno desde la Secretaría Internacional. Así que él se quiere quedar ahí y me parece también muy interesante que quiera promover a otros actores, que están trabajando entre los distintos sectores para ver Mm, quiénes son los más convenientes. Así ujú. que a mí, en principio, me parece bien. Bien, cómo ves también, me parece que va a ser muy condicionante la cuestión política de la Argentina? Me parece que eso también va a repercutir en cómo actúe la CGT. Y sin duda, vos pensás que ahora en 6 días, el fin de semana que viene, el domingo que viene, tenemos elecciones y me parece que depende del resultado de las elecciones, también va a empujar o a traccionar para un lado u otro lado de los aspirantes a secretarios generales de la CGT. Capaz que uno o dos ya están medio definidos, pero también hay otros actores que son más combativos, que también podrían ocupar un lugar y empezar a discutir otros temas que no se arreglan solamente con el diálogo, ya lo hemos Mm, visto. A veces uno tiene que utilizar otras herramientas que te da la Constitución como para poder hacer cumplir determinadas cuestiones que no quieren cumplir los sectores empresarios. Muchas veces nos acusan a los trabajadores y a nosotros nos ha pasado
de que somos los quilomberos ¿viste? De la actividad. Y resulta ser que uno termina llegando, que esto nunca se explica, uno termina llegando a por ahí a hacer una huelga o a hacer paralizar una empresa, es justamente porque los empresarios deciden cortar el diálogo. Claro. Así que me parece que eso es lo que tenemos que empezar a ver, cuáles son las herramientas y empezar a utilizarlas. Ezequiel, te agradecemos mucho el contacto con Movilizados, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, a disposición como siempre.